Saludes, señoros. Soy un señor de Logroño con un bonito gorro sombrero, fabricado en España para promocionarlo. Y hoy vamos a hablar de si el feminismo es un tipo de marxismo. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, no, pero. ¿Qué sería el marxismo? Bueno, pues como todos sabéis, Karl Marx fue aquel que recogió las ideas que estaban fluyendo de todos estos movimientos obreros internacionalistas y de los movimientos sindicales en el libro El Capital. Entonces, él lo que hacía era definir vagamente lo que supuestamente es el capitalismo, que sería un modelo de explotación vertical, una pirámide, ya lo sabéis, en el cual la burguesía cuenta con unos privilegios y vive de oprimir al obrero. Cabe destacar que, curiosamente, Marx definía el capitalismo como un periodo por el que hay que transitar entre el feudalismo y el socialismo, que sería un mundo sin clases, que es a lo que tenemos que aspirar, según él. No dio ni una porque no es así como funciona el mundo, pero sin embargo dijo cosas válidas, cosas no tan válidas y cosas totalmente disparatadas. Cosas válidas que dijo que los partidos políticos derivan en lobbies, es cierto, y por prueba de ellos las partitocracias que vemos por todo el mundo, los bipartidismos donde se alternan en el poder, cómo van acumulando privilegios como las pagas vitalicias, tener su propia justicia, que por ejemplo en España los juzga el Tribunal Supremo, la sala 2 del Tribunal Supremo, están aforados y un largo etcétera, ¿no? Otras cosas que se quedó a medio camino, que tiene su parte de verdad, que la religión es el opio del pueblo. Sí que es cierto que las religiones sirven para controlar, entre comillas, pero también es cierto que eso dependerá de cada uno. Cualquier dogma en realidad, es malentendido, llevado al fanatismo, pues sirve para controlar el pueblo. De hecho, el socialismo es una forma de fanatismo también, cuando se va al extremo. Dios es el Estado, Marx es mi profeta. Y luego cosas estúpidas que dijo fue, por ejemplo, la idea de la plusvalía, la del valor trabajo, que se pueden rebatir fácilmente. La plusvalía sería que se está beneficiando el empresario del esfuerzo del obrero, lo cual es absurdo porque el empresario te está pagando tu nómina, el empresario ha hecho la inversión inicial, ha creado la empresa, es el que expone su capital, se puede arruinar. Y la de teoría de valor trabajo, pues que supuestamente cuanto más horas se invierta, más esfuerzo, más vale una cosa. Si eso fuese así, pintar una casa valdría más que un cuadro de Picasso. Como podemos ver, es estúpido. O el jamón cocido, el jamón York, valdría más que un jamón serrano. Jamón serrano tú lo dejas curando y ya está. Entonces, ahora hay que explicar el feminismo. Pues el feminismo es aquel movimiento social y político que buscaría equiparar al hombre y a la mujer allí donde ella es desfavorecida, no en todos los ámbitos, ¿eh? Y esto es importante. Entonces, a priori, pues no sería un socialismo, no sería marxismo. Pero claro, vemos que ambos son movimientos colectivistas. El proletariado, los trabajadores, las mujeres, por el otro lado. Vemos que hay una dialéctica marxista. Opresores, la burguesía, los hombres, oprimidos, los trabajadores, las mujeres. Vemos que hay unos privilegiados, la burguesía y los hombres. Revisa tus privilegios. Luego vemos también que emplean muchas palabras similares, muchas palabras muy parecidas. Una mujer que no es feminista, ¿qué es? Una alienada. Y un obrero de derechas, un alienado. Luego vemos también, por ejemplo, me he puesto la bata porque hace mucho frío. Luego vemos también, por ejemplo, que tienen sus fantasmas. En el caso del socialismo, del marxismo, sería el capitalismo, el neoliberalismo, ese sistema creado para oprimir. En el caso de las mujeres, el patriarcado. ¿Y cuáles son los enemigos del marxismo? La Iglesia, el Estado, entre comillas, porque el Estado lo quieren ampliar, quiere que absorba todas las competencias. ¿Cuáles son los enemigos de la mujer? La Iglesia, el Estado que es patriarcal según ellas, y además muchos marxistas sostienen que la familia tradicional es desde donde se inocula la idea del capitalismo y que hay que desmantelarlo y que la educación tiene que pasar a depender del Estado. ¿A qué os suena eso?
a que la familia tradicional transmite unos roles patriarcales, tiene que ser el Estado quien tenga que educar a los menores en la tolerancia y las nuevas masculinidades. Vemos que ya van cuadrando un poquito las cosas, pero lo de ahora os va a terminar por abrir un poco la mente. ¿Dónde ha funcionado el socialismo? En ningún lado. ¿En qué países tienen más preponderancia los movimientos feministas, el lobby feminista? ¿Dónde tiene más fuerza? ¿En los países capitalistas donde la mujer tiene plenos derechos y libertades? ¿O en el mundo islámico o en los países con gobiernos socialistas? ¿Qué se sabe del feminismo en Cuba o qué se sabe del feminismo en Venezuela? ¿Y el feminismo en Arabia Saudí? Ah, pero en España el feminismo, en Estados Unidos, claro. ¿Por qué? Porque ellas siempre cuando hacen sus marchas, protestando contra el patriarcado, incluyen de la mano el capital. Vamos a hacer que caiga el patriarcado y el capital. Esta sociedad machista y esta sociedad neoliberal. El capitalismo que oprime a las mujeres. Las mujeres son más desfavorecidas en el capitalismo. Todo eso es mentira. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando cae la Unión Soviética, el socialismo se desmonta como teoría económica. Queda claro que no funciona. Y como queda tan claro que no funciona, se ven en la obligación de reciclarse. ¿Por qué? Porque los obreros habían ido evolucionando hasta convertirse en clase media y los que seguían siendo obreros tenían sus necesidades cubiertas, con lo cual ya no tenía sentido hablar de eso. Se buscaron nuevos votantes porque el obrero ya no les servía. ¿Qué nuevos votantes? Las mujeres, los homosexuales, las minorías raciales, etcétera. Ironías de la vida, porque en los regímenes socialistas es donde más se les había oprimido. Frases como la homosexualidad es un vicio burgués de Stalin, trabajar os hará hombres refiriéndose a los homosexuales del Che Guevara, todas estas frases eran de la izquierda. Se les perseguía, se les metía en campos de concentración, en gulags, trabajos forzosos, etcétera, pero de repente tuvieron que cambiar su discurso y trasladarlo a otras personas. ¿Quiénes fueron los artífices de esto? Pues el italiano Antonio Gramsci y luego la escuela de Frankfurt que se hizo eco de estas cosas. Es lo que se conoce como marxismo cultural, para muchos una conspiranoia, una conspiración, una teoría conspiranoica, que ya hablaré del marxismo cultural, y para otros pues una realidad. Y es esto segundo, una realidad, pero bueno. Entonces vemos que el feminismo echa mano de la dialéctica marxista, es un colectivismo como el socialismo o el marxismo, y además tiene los mismos enemigos. Entonces, creo que no hace falta agregar mucho más. ¿Cuál es el problema del feminismo desde un punto de vista, vamos a decir, socialista? O sea, si yo fuese una persona de izquierdas, ¿qué problemas le vería al feminismo? Pues le vería los siguientes problemas. Que desune a la clase obrera, que aliena a las personas de la verdadera causa y que además es un lobby de poder que rivalizaría con los movimientos sindicales. Pero bueno, realmente a la izquierda le es útil el feminismo porque es afín a sus intereses. ¿Por qué además prospera tanto el feminismo en los países socialdemócratas? Pues porque es un negocio redondo. Los partidos políticos obtienen muchos votos porque las mujeres son la mitad de la población. Si buena parte de ellas son feministas y tú apoyas el feminismo, recibes votos. Y por otra parte, porque hay ingentes cantidades de dinero público que se destinan a la causa feminista. Si investigan un poco van a alucinar. Reciben verdaderas... es abrumador la cantidad de dinero. De forma directa, o sea, solo los grupos feministas en España reciben, dependiendo del año, entre 93 y 96 millones de euros. Pero si esto le sumas las chochocharlas, todos los aparatos, organizaciones, grupos, que si mujeres cineastas, que si mujeres por la igualdad, juezas por la igualdad, todo esto, pues podemos irnos tranquilamente a los miles de millones de euros. Es una locura. Entonces, aquí colocas a tus amiguitos, esta que sea bien conmigo, tal, porque imagínate, una feminista como Leticia Dolera, que no sé si es el caso, pero me sirve de ejemplo, que hace películas, que sale en la televisión, etcétera. Yo le doy dinero para financiar su causa feminista y luego ella habla bien de mí en los partidos
o sea, en los actos públicos, allá donde ella vaya, pues las charlas que dé, habla bien de mí. Sí, el Partido Socialista Obrero Español o Podemos está trabajando por las mujeres, está haciendo esto, en cambio la derechorra, esta fascista, quiere quitarnos nuestros derechos, bla, bla, bla. Les es útil todo esto. Entonces, el feminismo, además de ser un vehículo, un caballo de Troya, para hacer la revolución socialista, para acabar con el capitalismo, para que el Estado crezca, también es un negocio muy lucrativo, un lobby de poder. Y en esto nuevamente Karl Marx diría, mira, os lo dije, todo colectivo deriva en un lobby de poder. Y así es, señores. Pues muchas gracias por ver este vídeo y saludes, señores, soy un señor de Logroño. Hasta la próxima.